Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio de la segunda epístola de Pedro y vamos a abordar los capítulos 2 y 3. Recordemos que en la sesión pasada Pedro abordaba el capítulo 1 precisamente con una acusación repetida de los escépticos presentes y futuros, en el sentido de que él y los otros apóstoles simplemente habían inventado todo acerca de la resurrección de Cristo y de su segunda venida. Ellos decían que Jesús no volvería jamás. Así que Pedro ofrece un testimonio ocular sobre el momento en el que Jesús se transfiguró en aquella montaña. Y los apóstoles vieron a Jesús entonces como el Rey exaltado y en su gloria. Entonces su resurrección significa que Él está vivo como Rey y que regresará algún día para rescatar al mundo. Así que el futuro regreso del Señor para traer el reino de Dios se cumplirá o va a cumplir todo lo que las antiguas escrituras habían estado señalando. Entonces con esto podemos ver que las palabras del Antiguo Testamento no eran fantasías fabricadas y tampoco las del Nuevo Testamento lo son. Es a través de las palabras plasmadas en la Escritura y de Jesús en su humanidad que Dios mismo nos ha hablado. Por eso cuando el apóstol Juan en el principio de su evangelio nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra verbo se traduce como logos, que básicamente es la expresión de una idea, porque se utiliza la palabra palabra. Es decir, nos está dando a entender precisamente esto, que una palabra es la expresión de una idea. Por eso Jesús encarnado es la expresión de Dios. Y no es que Jesús sea solamente una idea, sino que Dios mismo se está traduciendo al humano. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entenderlo y conocerlo. Pedro luego continúa para lidiar con las amenazas que estos falsos maestros habían levantado contra la iglesia y se enfoca en otras objeciones que ellos también plantearon. Negaban la idea de la rendición de cuentas final también, donde Dios va a hacer responsables a todas las personas por sus decisiones. Y esta negación convenientemente permite a los maestros ignorar la enseñanza de Jesús acerca del dinero, acerca del sexo, porque ellos estaban haciendo mucho dinero al enseñar, sin mencionar que estaban teniendo sexo casual en las iglesias. Luego Pedro aborda el razonamiento en el que se basa esta negación. Ellos dicen que generaciones del pueblo de Dios habían nacido y estaban muriendo sin ver el cumplimiento de esas esperanzas, de esas promesas. ¿Dónde está el regreso de Jesús? ¿Dónde está el regreso prometido?, decían. Pedro entonces les invita a mirar a su alrededor. El hecho de que existimos, el hecho de ver el universo, significa que en algún momento, en el pasado, la palabra de Dios intervino de una manera sobrenatural y extraordinaria para crear algo de la nada y para traer orden desde el caos. Y vamos a abundar un poco más de esto adelante, pero Pedro es el argumento que les invita a que vean, la creación del universo y la creación de los seres humanos. Y entonces vemos en los primeros versículos de este segundo capítulo cómo surgen los falsos profetas. Dicen así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El que surgieran falsos profetas en la iglesia era algo que se podía esperar, porque en todas las generaciones había habido falsos profetas en Israel, responsables de haber descarriado al pueblo de Dios y también de que vinieran entonces desastre a la nación. Vale la pena mencionar algunos ejemplos de estos falsos profetas del Antiguo Testamento, porque sus características recurrían una y otra vez también en el tiempo de Pedro. Y si nos ponemos a pensar, curiosamente también recurren en nuestros días. Una de las características de estos falsos profetas es que estaban más interesados en hacerse populares que en decir la verdad. Les decía, podemos mencionar un par de ejemplos de esto. En los días de Josafat, Sedequías, que era un falso profeta,
nos dice la Escritura que se puso unos cuernos de hierro y dijo que Israel acornearía a los sirios quitándolos de en medio. Y él lo hacía gráficamente y por eso se ponía estos cuernos. Miqueas, que era el profeta verdadero, predecía el desastre si Josafat iba a la guerra. Por supuesto, Sedequías era popular y se aceptaba su mensaje, pero entonces Josafat fue a la guerra con los sirios y pereció trágicamente, tal y como se lo habían dicho. Esto lo podemos encontrar en 1 de Reyes 22. Luego también vemos que en los días de Jeremías, Ananías profetizó el repentino fin del poder de Babilonia, mientras que Jeremías profetizaba que Israel le iba a servir. Y de nuevo el profeta que le decía a la gente lo que quería oír, lo que quería escuchar, era el más popular. Y esto lo encontramos en Jeremías 28. Diógenes, que era un gran filósofo griego, nos dice también acerca de los falsos maestros de su época, que su método consistía en seguir lo que condujera al aplauso de las multitudes. Es decir, ellos enseñaban cosas o decían cosas de tal manera que la gente se sintiera halagada, confortada, importante, y por eso es que solamente seguían esas filosofías. Características de falsos profetas. Una de las primeras características del falso profeta es que le dice a la gente lo que quiere oír y escuchar, como ya habíamos dicho, y no la verdad que necesita oír. Eso es muy importante. Los falsos profetas o los falsos maestros también iban tras la ganancia personal. Dice Miqueas, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero. Miqueas 3:11. Otra característica de los falsos maestros o profetas es que eran disolutos en su vida personal, es decir, entregados a sus vicios y a su carnalidad. Isaías nos escribe, el sacerdote y el profeta erraron por la sidra, fueron trastornados por el vino. Isaías 28:7. Jeremías nos dice, en los profetas de Jerusalén he visto cosas terribles, cometen adulterios, andan con mentiras y fortalecen las manos de los malos. Hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas. Jeremías 23:14-32. Es decir, el falso profeta, hermanos, en sí mismo es una seducción al mal en vez de una inspiración hacia hacer el bien. El falso profeta o el falso maestro es un hombre que aparta a las personas más y más de Dios en lugar de acercarlas a Él. Estas eran las características de los falsos profetas en la antigüedad, en los días de Pedro también, y les mencionaba al principio que continúan siendo las mismas características de ellos en nuestros días. Existen hoy muchas filosofías mundanas actuales que han abarcado gran parte del pensamiento de la sociedad en general. Inclusive podemos acotarlo a algunas frases que seguramente usted ha escuchado. Por ejemplo, hay una que dice, solo escucha y sigue a tu corazón. Sin embargo, la Escritura nos dice que engañoso y perverso es el corazón. Otra, es tu cuerpo, mientras no le hagas daño a nadie más, puedes hacer lo que tú quieras. Nos dice la Escritura que tu cuerpo es templo del Espíritu, dice Pablo en 1 Corintios 6. Una más, una frase muy famosa, ser de mente abierta es lo de hoy. No importa en quién tengas tu fe, tenla en algo y vas a encontrar el camino. Nos dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Y una más, dice, si compras alguna cosa u objeto, Dios va a actuar en tu vida, vas a prosperar. El Señor nos dice que no nos afanemos por el día de mañana porque cada día traerá su propio afán. Entonces estas son ideologías, características también de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas que hoy por hoy nosotros también estamos bombardeados. Pedro continúa entonces describiendo la suerte de los malvados y el rescate de los íntegros, y eso es algo en lo que tenemos que poner atención. Dicen los versículos del 4 al 9 así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio?
Vemos que hablar de los falsos maestros y de sus engaños es importante. Y tenemos 3 ejemplos aquí donde vemos que Dios responde a esta situación con justicia. Es decir, Dios responde con su justicia a la maldad. Y vemos 3 ejemplos que nos desglosa aquí Pedro. El primero es los ángeles que pecaron. Por cuestiones de tiempo no vamos a abundar en cada una de estas historias, pero sí es importante mencionarlas brevemente. En este ejemplo lo encontramos en Génesis 6 y Judas 6. Fueron ángeles que no guardaron su dignidad, abandonaron su morada celestial con Dios. Nos dice la Escritura que tomaron para sí mujeres y están prisioneros hasta el juicio del gran día. Es decir, el mismo patrón de los falsos maestros, abrazaron la mentira, desecharon el señorío de Dios y siguieron sus pasiones. El segundo ejemplo, del que nos narra Pedro, es también de castigo y es el del diluvio. Este relato lo encontramos también en Génesis, capítulos del 6 al 8, y dice que la raza humana solamente quedaron 7 personas, Noé y su familia, y de la misma manera es porque la maldad del hombre era mucha. Toda la humanidad en aquel entonces desechó el señorío de Dios y siguieron sus pasiones. Entonces vino juicio de Dios y era juicio divino. Y el tercer ejemplo, Sodoma y Gomorra. Esta historia también la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 19, y vemos aquí la destrucción total de estas ciudades que fueron reducidas a cenizas con azufre y fuego caídos del cielo. Fueron ejemplo de que la maldad por desechar el señorío de Dios y de seguir sus pasiones resulta inevitablemente e invariablemente en el juicio por parte de Dios. Dios responde a la maldad con juicio. Eso es lo que Pedro está diciendo. Está diciéndoles a los falsos maestros, no es que puedan hacer lo que quieran y que no va a pasar nada y no hay consecuencias. Pedro está advirtiendo que Dios va a traer juicio por todo lo que hagamos. Es decir, a nivel personal, cada quien va a responder de lo que ha hecho delante de Dios. Pero Pedro quiere que recordemos y también quiere animarnos como verdaderos creyentes, como discípulos de Jesús que somos. Recordemos que esta carta está dirigida a aquella región de Asia Menor, en donde Pedro les está escribiendo estas cosas para restaurar el orden y la esperanza. Y entonces nos está exponiendo a los falsos maestros para que tomemos nota y podamos guardar estas exhortaciones en nuestro corazón. Y miren lo que dice el versículo 9, lo voy a repetir. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿De quién está hablando aquí? ¿Quiénes eran estos piadosos en este pasaje o en el que pasaje se refiere? Bueno, pues eran Noé y Lot. Noé le creyó a Dios y dice fue pregonero de justicia y mientras construyó el arca, durante más de 100 años él estuvo hablando y compartiendo la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron en su alrededor? ¿O qué hacían los que le escuchaban? Pues se burlaban de él. Pero Dios lo guardó del juicio. Así tú y yo, como Noé, si confiamos en el Señor, no vamos a sufrir el juicio. Nos dice la Escritura, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. ¿Cuál fue el mérito? Pues de nuestra parte, ninguna, solo creer. Y Lot, de la misma manera, puso su casa cerca de Sodoma, porque dijo, tiene mejor vista, esta tierra está mejor, estuvo rodeado de maldad y vivió entre pecadores, pero él fue salvo no por sus méritos ni por sus decisiones en dónde vivir, sino porque creyó. Ellos son los piadosos a los que se está refiriendo. Los piadosos son los que han sido justificados por la fe, y entonces nos dice otra vez la Escritura, el que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:18-19. Entonces, al confiar en el Señor, al obedecer su palabra, aunque estemos rodeados de falsos maestros, de falsas enseñanzas, de opositores, burladores, si nosotros perseveramos en eso, Dios nos va a librar del juicio. Y esto también nos está diciendo Pedro. Sí está diciendo que va a haber juicio contra los falsos profetas, contra los maestros corruptos, pero también nos está dando esta esperanza a nosotros de perseverar, de crecer, de ser pregoneros de justicia como Noé. Y después nos va a describir también Pedro la arrogancia de un falso maestro.
Y en los siguientes versículos dicen así: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de la maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. ¿Cuál es el camino de perdición según el versículo 10? Bueno, pues fácilmente es y básicamente es seguir nuestra carne. Todo aquel que quiera perderse, ahora sí, ¿no? Recordemos la filosofía mundana que mencionábamos, debe de seguir entonces su corazón, sus propios pensamientos, su carnalidad. Ese es el camino de perdición. Andar en concupiscencia, ¿qué es lo que significa realmente concupiscencia? E inmundicia y despreciar el señorío de Dios, tal y como sucedió en tiempos de Noé y de Lot, donde los hombres eran esclavos de sus deseos corruptos, y también nos dice que eran atrevidos y contumaces, es decir, eran obstinados. Hablan de cosas que no entienden, que no saben, no ceden argumentos. Y hay algo interesante, hermanos, los ángeles que saben mucho más de estas cosas angelicales, precisamente por ser ángeles, no hablan de eso, nos dice la Escritura, pero los falsos maestros intentan hacerlo. El otro día estaba viendo en internet un video precisamente de falsos maestros, falsos autodenominados profetas, apóstoles, y había una persona que decía que ella podía darle órdenes a los ángeles y contaba una historia una anécdota en donde decía que se le habían olvidado unas joyas en un hotel y cuando regresó a su destino le ordenó a los ángeles que se las trajeran. Por supuesto, el hacer este tipo de cosas es herejía. Evidentemente, estas personas no saben lo que dicen, no se someten a ninguna autoridad, son descarados, son osados, son lujuriosos, arrogantes. Y en esa arrogancia, dice Pedro, hablan de ángeles y de Satanás con ligereza, porque todo el tiempo es mejor enseñarle a la congregación o a las personas que todo es culpa de Satanás, todo es culpa del diablo. Y entonces el ser humano se convierte en una víctima, nada más, y ya no es culpable de nada. Y eso nos lleva entonces a no asumir la responsabilidad del pecado. Si bien sabemos que Satanás en efecto es nuestro enemigo, también nuestra propia carne, nuestro hombre natural, es nuestro enemigo. Pero el mantener estas falsas enseñanzas es básicamente buscar culpables en donde sea, menos en el hombre mismo. Y comienzan a decretar, comienzan a declarar, porque es más fácil hacer eso que ir a confesar sus pecados y arrepentirse, porque eso cuesta. Decir, Señor, perdóname, límpiame, me equivoqué, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestros errores, eso cuesta. Pero eso no lo enseñan los falsos maestros. No te van a llevar a la palabra para ser limpiado. Por eso Pedro los compara con bestias salvajes que no entienden. Andan maldiciendo, atando, desatando, envolviendo, desenvolviendo diversas clases de espíritus, luces, fuerzas, que no tienen ni la menor idea de qué están diciendo. Pero eso sí, si los vieran, parecieran profesionales. Y esa es la manera en que operan. Después vemos la frase, tienen por delicia gozar de deleites cada día. ¿Qué significa esto? Bueno, en la antigua Roma había una creencia de que sostenía que las personas podían escaparse por la noche para poder pecar, y pues era algo ventajoso hacerlo de noche porque nadie las podía ver. Pero ya cuando no se tenía conciencia de estar completamente mal o rendido al pecado, lo hacían en plena luz del día sin importar que fueran vistos o que la gente los viera. Y esa misma idea es la que está tomando aquí Pedro. Estos falsos maestros, todo el tiempo, su delicia es gozar de sus deleites todo el día, sin importar quién los vea. Solo quieren satisfacerse ellos mismos y no buscar la voluntad de Dios. Y luego Pedro nos relata cuál es el mal camino. Dicen los siguientes versículos del 14 al 17. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre,
refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. El punto clave aquí está en la frase: seducen a las almas inconstantes. Los falsos maestros no van a capturar a los que son fuertes en la palabra, está diciendo también Pedro esto. Y eso es una llamada y una exhortación para nosotros, hermanos. Los falsos maestros no van a atraparnos si tenemos nuestro tiempo de comunión diario con el Señor, el cual no es negociable, si estrechamos nuestra relación con Él, si pasamos tiempo en oración con Él, si escudriñamos su palabra, si permeamos en ella, siendo como aquellos judíos de Berea, que todo lo examinaban a la luz de las Escrituras. Si nos mantenemos entonces en ese crecimiento, cuando lleguen estos falsos maestros, estos falsos profetas, podremos darnos cuenta y entonces discernir y ver que lo que enseñan no es la palabra de Dios. Y no digo esto con el afán de parecer extremista o exagerado, sino más bien el de ser coherentes con lo que nos está mandando la palabra de Dios. Y no solo engañan a los inconstantes, nos dice el versículo 15, que han dejado el camino recto y se extraviaron siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Quién es el camino? Jesús, el Señor, hermanos. Y entonces, ¿a quién dejaron? Pues al Señor. Incluso el mismo Señor Jesús nos dice en la Escritura que experimentó eso. Nos dice Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Le sucedió al Señor cuando fueron confrontados, cuando la palabra de Dios de pronto te incomoda y ya no es lo que quieres escuchar porque son decisiones que quizá van a costar dinero o un cambio de vida. Es ahí cuando la gente prefiere mejor darse la vuelta y no seguir a Cristo. Lo que Pedro nos está diciendo aquí es que los falsos maestros que se han extraviado te van a hablar de todo menos de Cristo y de la esperanza que tenemos en Él. Te van a hablar de ti, de tu matrimonio, de tu familia, de tu trabajo, de tu personalidad, pero nunca de aquel que fue crucificado por nosotros y en la cruz limpió nuestros pecados. El versículo 17 dice que son fuentes sin agua. Claro, no tienen palabra, son fuentes secas. Son nubes empujadas por la tormenta, es decir, no tienen un ancla, están sin rumbo, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ese es el camino incorrecto y ese es lo que le espera a estos falsos profetas. Después, Pedro nos describe el método que utilizan. Dicen los versículos del 18 al 21 lo siguiente: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido haber conocido el camino de la justicia que después haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pedro les dice a los suyos que es deber ser libre, pero que no se dejen o no deben usar esa libertad como cobertura para malicia. Estos falsos maestros ofrecían libertad, pero era la libertad para pecar todo lo que quisieran, es decir, justificados para tener una licencia para pecar. No apelaban a lo mejor de la persona, sino a lo peor. Pedro tenía muy claro lo que hacían, porque se hacían esclavos de sus propias concupiscencias. Decía otro filósofo: el estar esclavizado a uno mismo es la más onerosa de todas las esclavitudes. Percio, por ejemplo, hablaba de las concupiscencias disolutas en su tiempo, como los amos que creen dentro de ese pecho enfermo vuestro. Estos maestros estaban ofreciendo la libertad cuando ellos mismos eran esclavos de sus propios pecados. La libertad que ofrecían era una libertad más bien para hacerse esclavos de la sensualidad y de sus pasiones. Su mensaje era arrogante porque la contradicción del mensaje de Cristo estaba allí. Porque lo que sugerían era que se encontrarían en esclavitud.
Aquí tenemos otra vez el trasfondo de la herejía fundamental que convierte la gracia en una justificación del pecado en vez de un poder y una llamada a la nobleza. Y luego nos dice también Pedro que si habían llegado a conocer el verdadero camino de Cristo y habían recaído en esto, estaban peor que nunca. Eran como el hombre de la parábola su estado postrero era peor que el primero, según Mateo 12:45 y Lucas 11:26. Si uno ya conoció el buen camino, no se le puede condenar por no seguirlo, pero si no lo ha conocido y después ha tomado otro deliberadamente, ha pecado contra la luz. Mejor le hubiera sido nunca haber conocido la verdad, porque su conocimiento de ella se ha convertido en su condenación. Una persona no debería olvidar nunca la responsabilidad que conlleva el conocimiento. Y en esto debemos poner atención nosotros, hermanos. Tenemos una gran responsabilidad delante de nuestro Señor, haber llegado a la verdad y responder a esa verdad. Pedro termina despectivamente, dice, esos malvados son como los perros que vuelven a comerse lo que ya se habían, o lo que se habían ya digerido, perros que vuelven al vómito, o como la puerca que ya la cepillaron bien y vuelve a revolcarse en el cieno. Esto lo vemos en Proverbios 26:11. Han visto a Cristo, pero están degenerados moralmente por su propia elección, que prefieren revolcarse nuevamente en el lodo, en las honduras del pecado, antes que ascender a las cimas de la virtud. Es una advertencia terrible el que una persona pueda llegar a tal estado y que ya no se pueda desenredar de los tentáculos del pecado que la oprimen, y la virtud haya perdido ya su efecto y todo su encanto. Y es ahí donde están llegando estos falsos maestros, y Pedro los describe de esta manera muy gráfica. Después, en el capítulo 3, Pedro nos va a reforzar la enseñanza profética y apostólica, y nos va a invitar a recordarla y a permanecer en ella. Dicen los versículos 1 y 2, Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras antes que han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. En estos primeros 2 versículos vemos un principio que corre a lo largo del Nuevo Testamento, una y otra vez, respecto a que la predicación y la enseñanza consisten muy a menudo en no introducir nuevas verdades, sino en recordar lo que ya se sabe. Nuevamente hace referencia a los profetas y a los apóstoles, quienes ya decíamos eran los mensajeros divinamente inspirados por Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Después nos dice la objeción de los burladores contra la venida del Señor Jesús, en los versículos del 3 al 9. Dice así, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde están la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los profetas durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro aquí nos subraya el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, y nos dice que estaría caracterizado por los falsos maestros. Y es una advertencia que encontramos también en otros pasajes de las Escrituras. Incluso el apóstol Juan les llama anticristos. Dice primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y es que de acuerdo a la Biblia, hermanos, el mencionar algo relacionado al anticristo no solo se refiere al personaje que aparecerá como líder mundial en la tribulación, sino también a todo un sistema que rige este mundo. Y eso, por supuesto, incluye a los falsos profetas, a los falsos maestros y las falsas filosofías humanistas que hoy en día han surgido. Por otro lado, nos dice que el argumento de estos burladores
de aquellos días de la época de Pedro era que habían pasado ya muchos siglos desde el principio de la creación, en que sucediera el juicio y la gloria de Dios. Y todo esto había sido predicho por los profetas, pero que no se había cumplido. No está claro si espiritualizaban estos acontecimientos predichos o si los negaban abiertamente, pero sostenían el mismo argumento de negación. Algunas corrientes de la filosofía griega enseñaban que el mundo es eterno. El pensamiento griego en general esperaba o separaba más bien lo espiritual de lo físico y a Dios del mundo material. Las Escrituras claramente nos enseñan que el agente activo de la creación es la palabra de Dios. Él habló y la creación vino a existencia. Vemos también la frase «y la tierra que proviene del agua». Dios juntó las aguas en mares para que la tierra seca apareciera, según Génesis capítulo 1. Los burladores intencionalmente pasaban por alto esto, la creación del mundo, por la palabra de Dios y su destrucción por el diluvio universal. Es decir, ellos ignoraban voluntariamente esto, lo cual muestra que Dios es el Señor de la historia y puede intervenir e interrumpir su curso como a Él le plazca. Nos dice también que los cielos y la tierra están reservados por su palabra, es decir, la misma palabra poderosa con la cual Dios creó el universo sigue estando vigente aún y actual, y mientras Dios preserva el universo y lo lleva de acuerdo al plan de la consumación señalada en el juicio. Es decir, ellos ignoraban que el universo había sido creado por la palabra de Dios por conveniencia, precisamente para que siguieran ellos sosteniendo esta contradicción. Sin embargo, Pedro nos invita a ver el poder de Dios a través de su palabra, y es lo que también les exhorta a ellos y les recuerda a la iglesia. Posteriormente, Pedro nos dice que el tiempo en que nosotros conocemos para Dios no es igual. Dice la frase, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios nunca tiene prisa, hermanos. No se retrasa o espera pacientemente. El Dios eterno no está limitado por el tiempo en modo alguno. Pedro citó esta idea del Salmo 94 que dice así, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Todo el tiempo es una nada delante de Dios, porque así como en la presencia y en la naturaleza de Dios, todo es eternidad. Por lo tanto, nada es largo, nada es corto delante de Él. Ningún lapso de tiempo deteriora los propósitos de Dios. Eso es lo que nos está dando aquí Pedro, esta idea. Y en el versículo 9, Pedro nos revela una parte del corazón glorioso de Dios. La razón por la cual el regreso de Cristo no ha sido pronto es para que todos procedan a arrepentirse. Entendemos que Dios no quiere que ninguno perezca, no en el sentido de un decreto divino, como si Dios hubiese declarado que ningún pecador perecerá. Más bien, la declaración de Pedro refleja el corazón de Dios para el mundo y su dolor compasivo aún en el justo juicio de los malvados. Es decir, el hecho de que el Señor Jesús esté retardando también su venida es por misericordia, es para mostrar amor a aquellos que aún están perdidos. Eso es lo que Pedro está diciendo y está recordándole a la iglesia y a su vez está invitando a que confíen en esta verdad y en esta esperanza a aquellos falsos maestros. Y después en los versículos del 10 al 13 nos va a dar la expectación del día del Señor. Dice así, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán como grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La venida de Cristo, hermanos, va a trastornar o transformar este mundo dañado por la maldición sobre el pecado del hombre y va a traer también destrucción a través del fuego, por el cual la creación, nos dice, va a ser deshecha. Podemos ver un ejemplo más gráfico y más claro de esto en Apocalipsis capítulo 20. Y esto nos pide entonces esperar y buscar diligentemente su reino con una conducta justa, en reverencia y amor hacia Dios. La destrucción de este mundo no va a ser el fin de la creación, sino su regeneración en los cielos y tierra nueva.
Dice la Escritura: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. Este mundo se ha convertido en el hogar del pecado, pero el nuevo mundo va a ser limpio y va a ser santo, y va a ser la morada de justicia. Después Pedro nos da una aplicación para permanecer diligentes y fieles a las Escrituras. Dicen los versículos del 14 al 16: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la Escritura que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas ha hablado en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Pedro aplica la doctrina del día del Señor a la vida cristiana. La frase estando en espera, procurad con diligencia, es muy similar en griego a la frase esperando y apresurándoos, porque ambas están relacionadas con el mandamiento a ser diligentes, y vuelve de nuevo a la exhortación inicial de buscar el crecimiento espiritual, ahora reforzado con una visión gloriosa, digamos, del futuro. Pedro entonces evoca al versículo 9, confirmando que la paciencia y la voluntad de Dios es que ninguno de los creyentes perezca, y que perseveren en la esperanza del día del Señor. Pedro hace referencia aquí al apóstol Pablo con la frase la sabiduría que le ha sido dada, indicando que Pablo escribió de la manera que Dios le revelaba la verdad a él. Pedro considera entonces las epístolas paulinas al mismo nivel que las otras escrituras, las cuales los falsos maestros no tenían un verdadero entendimiento acerca de ellas y tampoco una solidez espiritual. Tergiversaban y distorsionaban algunas de las declaraciones difíciles de Pablo para apoyar sus herejías. Y es lo que comúnmente hace un falso maestro. Y en eso se baña el engaño, hermanos. Recordemos en Génesis, en aquella escena cuando la serpiente engaña a Eva, tergiversando la palabra de Dios. Si hoy vemos todas las sectas y ideologías falsas que existen, algunas presuntamente o supuestamente fundamentadas en la palabra de Dios, pero la mayoría de ellas tergiversada, alterada. Y eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Estos maestros las tergiversaban, distorsionaban. ¿Por qué? Para apoyar sus propias creencias, sus propias herejías. Por eso les decía en un principio, estas características hasta nuestros días recurren. Y luego en los versículos 17 al 18, Pedro nos da el mandamiento para evitar el error. Y esto es sumamente práctico. Dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro termina esta epístola resumiendo sus dos puntos principales. Primero, que el pueblo amado de Dios debe estar alerta contra las enseñanzas falsas e ilícitas, de manera que perseveren, estando estables y constantes en la fe. Segundo, no deben estancarse, sino crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo, como les exhortaba en el capítulo 1, para que así Cristo reciba la gloria como su Salvador. Y la doxología que vemos en el último versículo, que dice: a Él sea la gloria y honra hasta el día de la eternidad, implica que Él es Dios eternamente en igualdad con el Padre en honra. Con esto, hermanos, podemos concluir que nada perdurará excepto Cristo y la obediencia a su palabra. Por un lado, esto nos llama a rechazar, digamos, enérgicamente todas las herejías, quitando a los falsos maestros de la iglesia. Por otro, esto demanda que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, haciéndonos crecer en el conocimiento de Cristo y de parecernos a Él nuestra mayor prioridad. Permanecer en contra del error doctrinal y seguir el crecimiento espiritual no es una opción para nosotros como creyentes, y mucho menos es una distracción para el cristiano. Más bien, estas son la esencia misma de ser un pueblo que espera solamente en Cristo. Y esto es lo que Pedro nos está invitando a hacer: perseverar y crecer en su gracia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos porque
en esta tarde tú nuevamente nos recuerdas, Padre, que solamente tú eres la verdad, Señor, y que podemos vernos bombardeados, podemos vernos burlados, atacados, pero sabiendo, Padre, que perseverando en ti y obedeciendo tu palabra, podemos ser librados del juicio, porque tú, Padre, ya has ganado la batalla por nosotros en la cruz, y en eso confiamos, Señor. Ayúdanos a seguir siendo pregoneros de justicia, a llevar el Evangelio, Señor, a las personas que lo necesitan, a ser instrumentos dignos en tus manos, Señor. Y ayúdanos también, Padre, a discernir lo que vemos el día de hoy, a examinar todo conforme a tu palabra, Señor, y con ello continuar creciendo y con ello continuar, Señor, madurando espiritualmente. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos. Lo dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.